Ya estamos de regreso en Negocios en Imagen. Vamos a platicar a continuación con el director de Retribuye y analista laboral. Él es Armando Leñero, sobre la recuperación del empleo formal que se está enfriando en mayo. Se pierden 2.855 puestos de trabajo. El Seguro Social explicó que la cifra se debe a la dinámica del empleo en el campo mexicano. Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Qué gusto saludarte a ti, Igualmente. Rogelio. Gracias. Igualmente, ¿qué está pasando con la pérdida de empleo? Dice el IMSS que sobre todo en el campo mexicano. Sí, mira, principalmente en el campo mexicano, pero hay que analizarlo un poquito más de cómo se mueve el mercado laboral. No solamente en este mes de este año, sino todos los años. El mercado laboral tiene siempre un repunte en los meses de enero, febrero y un poco en marzo. Menos marzo que enero y febrero. ¿Por qué? Porque son las contrataciones que se hacen, un poco de lo que se perdió en diciembre, y se empiezan a recontratar, termina un ciclo laboral y las empresas vuelven a contratar. Esto se decía antes que se despedían porque para no pagar el aguinaldo o porque o por la subcontratación. No, simplemente es el ciclo laboral que se hace todos los años desde que se lleva el registro en el Seguro Social. ¿Qué pasa en los meses de marzo, abril, mayo? Este crecimiento, esa contratación es menos alta, y en muchos de los años ha habido una pérdida de empleo en marzo, abril o en mayo. Y luego junio y julio tiene un crecimiento moderado, y luego el crecimiento vuelve a subir en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Se empiezan a contratar personales, sobre todo para la época de fin de año, y en diciembre se vuelven a perder. Entonces, este es el ciclo normal del empleo. Ahora, ¿qué sucede en los meses de lo que tú comentas? Pues que tenemos una época de secas, de sequías. Ahora nos encontramos con que las presas del centro del país y del norte se encuentran entre el 35 y el 50% de su capacidad. Pero si adicionalmente revisamos qué ha pasado en un año en el crecimiento del empleo, el, el empleo agrícola tiene solamente en el último año un crecimiento de 0.7, que si lo comparamos con el 4.5% que crecieron los empleos en nivel global, pues sí es muy bajo. O sea, no solamente es el mes de mayo, sino es todo el año. Eh, el trabajo agrícola, pues es un trabajo que normalmente se paga por fuera. Es decir, la mayoría de los los trabajadores agrícolas no están contratados a través del Seguro Social. Y también esto lo que vino a hacer que el crecimiento sea menor. No sé si recordarás, Darío, que el año pasado eh, se, se incrementó o se puso un salario mínimo profesional para trabajadores del campo, que anda alrededor de 190, casi 200 pesos por día. Eso hace menos atractivo que los patrones del campo los contraten en el Seguro Social. La mayoría de esos trabajadores están contratados por fuera, es decir, informales. Exactamente. Entonces, Armando, no deberíamos de preocuparnos, digamos, por este desempeño que se está dando en el mercado laboral a partir del tema del campo. Habría, digamos, que una cierta dinámica natural en las contrataciones y también en los despidos. Es correcto, es algo natural que se da todos los años. Es muy posible que en el mes de junio podamos tener una pérdida o un crecimiento limitado, y luego en agosto vamos a tener un crecimiento mucho más vigoroso. Ahora, para analizar el empleo de lo que está sucediendo, pues finalmente tenemos un crecimiento en el año de alrededor de 899,000 empleos en los últimos 12 meses, Ujú. que sí es un crecimiento muy bueno,
sobre todo con lo que hemos tenido en los primeros 3 años del gobierno, en estos 42 meses. Bueno, pues en los últimos 12 meses, crecer 899,000 es muy buen crecimiento. Es el mejor de los años, un poco superior de lo que se venía creciendo en los últimos años del sexenio anterior, de Peña Nieto. Entonces, sí estamos creciendo en el empleo, pero simplemente crecemos lo que debíamos de crecer. No estamos teniendo una recuperación del empleo formal. Desde los 42 meses de este gobierno, solamente hemos crecido 1.6 millones. Por lo tanto, ahorita estamos creciendo normal, lo que veníamos creciendo en el sexenio anterior, pero hemos recuperado poco de lo perdido. ¿Qué hacer para recuperar pues lo que se ha perdido? Y sobre todo eso que se ha perdido, ¿en qué sectores está y cuáles son las complejidades de esos sectores para recuperarlos pues a una mayor velocidad? Sí, mira, el campo, en el sector eléctrico y también en el comercio es donde necesitamos un crecimiento más vigoroso, y en el turismo. Ahora, y en los servicios. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues un cambio en la política laboral. En realidad no tenemos una política laboral de apoyo al empleo. Tenemos una política de apoyo a los jóvenes construyendo un futuro, que no es empleo formal, o de sembrando vidas, que no es empleo formal. Necesitamos todo un cambio en la cultura del empleo formal. Por un lado, se siguen haciendo abusos por parte de algunos empresarios chicos, medianos y grandes, de no contratar en la formalidad o contratar muy pocos en la formalidad. Entonces, el apoyo tiene que ser a las empresas, pero sobre todo a las MIPYMES. Las MIPYMES se vieron muy afectadas en el crecimiento económico de sus empresas con la pandemia, y muchas se endeudaron, cosa que todavía no recuperan ese endeudamiento de lo que tienen, y todavía no recuperan los clientes que tenían. Y eso te estoy hablando principalmente del turismo, del comercio y de servicios. Por lo tanto, si no tenemos una política seria de apoyo a los pequeños empresarios, pues no se va a dar mayor empleo. El presidente tiene muchas reuniones con los grandes empresarios. Sí, pero los grandes empresarios no generan la mayor parte del empleo. El 75-80% está concentrado en las MIPYMES. Por lo tanto, los esfuerzos tendrían que venir de ese lado. Armando, y por lo que toca al empleo agrícola que nos comentabas, donde pues se ha venido presentando cierto debilitamiento, ¿qué alternativas tienen estos mexicanos al no encontrar empleo en sus comunidades? Así es. Mira, es bien complejo el sistema agrícola. El campo tiene muy poca utilidad, y la mayor parte de la utilidad la sacan de pagar menos salarios, o más que menos salarios, ahorrarse la parte de las prestaciones sociales para que esa sea su utilidad. Por lo tanto, ahí es un tema que se tiene que revisar los precios de los productos, y ahora con esto de que se tiene que controlar la inflación, pues revisar los precios de los productos para los productores, pues es más complicado, porque de por sí salen a tablas, y las ganancias son más bien lo que dejan o lo que se ahorran de las cargas sociales. La mayoría de los trabajadores del campo no tienen seguridad social. ¿Y por qué? Pues porque en buena parte sale ahí la utilidad de los agricultores. Entonces, tiene que haber un cambio mucho más profundo, mucho más a revisión de cuáles son los precios de los productores, para que les puedan pagar un salario decoroso con prestaciones sociales a los agricultores. Pues te apreciamos mucho la entrevista, Armando Leñero, director de Retribuye y analista laboral. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias Darío y Rogelio, que les vaya muy bien. Gracias, igual.